Cambios en Cuba. Llega este congreso del Partido Comunista, llegó a su fin el lunes con la decisión de que sea el señor Miguel Díaz Canel, quien asuma también la Secretaría General, que es realmente el cargo de poder en la isla. Carlos Salazar Medina es internacionalista, es ingeniero en minas y alguien que conoce muy bien de lo que está pasando en Cuba. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Por cierto, que es el editorial del diario La Estrella de Panamá de hoy. Es decir, Cuba tiene ese Deng Xiaoping que haga ese cambio radical de apertura económica con mano dura en política. Bueno, eh, estamos ante un caso muy particular, ¿verdad? Sí, Recordemos que la Revolución Cubana, a diferencia de lo que ocurrió en Europa Oriental, ajá, en donde las tropas soviéticas entraron desplazando a los gobiernos pro-Alemania en la Segunda Guerra, sí, instaurando los regímenes socialistas o comunistas, estados socialistas con gobiernos comunistas. Cuba fue un país que de manera espontánea ellos hicieron su revolución, ellos construyeron y luego se aliaron a la órbita soviética, motivo por el cual y por la distancia, por el aislamiento, por su condición de estar en el continente americano, el efecto dominó de la perestroika, de la uh-huh, glasnost, que terminó con la desaparición de los estados socialistas en Europa. sí, Eso en Cuba no ocurrió, el dominó no pegó en Cuba. no, Y por el contrario, se tomaron las medidas desde adentro para evitar cualquier eh, cambio de esa clase. Pero desde el punto de vista económico, el país se vio muy afectado con lo que se conoció como el periodo especial, que no era otra cosa que la ausencia de la ayuda soviética. Y ese periodo especial creó condiciones nuevas, uh-huh, dificultades grandes, nuevas dificultades y grandes, problemas que hasta ese momento o no existían o no eran tan graves. Y al final ellos tuvieron que hacer algunas reformas para sobrevivir. Sabemos primero que la legalización del dólar, por allá por el 94, después la aparición del CUC, que recientemente fue eliminado, y dando lugar entonces a una serie de condiciones y nuevas dificultades, nuevas condiciones y nuevas dificultades para acceder a los productos de primera necesidad, a lo esencial, sí, que es el principal problema del pueblo cubano, el principal problema que se vive en el día a día de la sociedad cubana es adquirir los productos de primera necesidad. Sabemos bien que hay una libreta, mucha gente se burla de la libreta, yo siempre he sido del concepto que gracias a esa libreta garantizaban al menos un mínimo de productos con precios muy bajos, pero que ese mínimo de productos a precios muy bajos no es suficiente la mayoría de las veces. Y el ciudadano tiene que salir a comprar en mercados paralelos, en personas que son lo que ellos llaman cuentapropistas o emprendedores que se han dado mucho. O sea, esa apertura se ha ido dando poco a poco en los últimos años. Personas que tienen negocios como los llamados paladares, que no son otra cosa que restaurantes privados, salas de belleza, pequeñas tiendas de ropa. Panamá tuvo mucho que ver porque aquí había un permanente movimiento de estos pequeños comerciantes cubanos que venían a Zona Libre a abastecerse. Todavía claro, vienen algunos, pero vienen mucho menos. Y esto te presenta la alternativa de conseguir otros productos ahora que solo existe el peso, que se eliminó el CUC, y la gente tiene que pagar cosas como el pan y otros productos, no hablemos de la carne, a precios muy altos, que no responden a los salarios que ganan las personas. Que por otro lado, antes también tenían la alternativa de las remesas y ahora esto se ha visto que para conseguirse es mucho más difícil, incluso mandar medicamentos es mucho más difícil hoy en día y mandar productos como pasta de dientes, jabones de baño, detergentes de lavar.
Sí. Muchas cosas que son primordiales se ve muy difícil. Ese es el día a día. Esto lleva a ver algo. Antes, en los años 60, 70, la discusión en las calles, en los parques, era político-ideológica. La gente tenía una educación política ideológica muy alta y permanente. Sí. Hoy en día las discusiones se dan de cómo consigo, cómo resuelvo, es la palabra que ellos utilizan, el problema del día a día, obtener esos productos. Esa es la discusión Pero permanente. la pregunta, Carlos, es decir, ¿qué va a pasar ahora que ya ninguno de los Castro, uno ya pues muerto y el otro retirado? Es decir, ¿puede haber esa transición hacia una Cuba próspera, hacia una Cuba pues donde se tenga un modelo tipo vietnamita, un modelo tipo chino, de un sistema político distinto al sistema pues, económico que se rige? Es muy difícil el modelo chino o el modelo vietnamita primero, porque el modelo vietnamita se pudo dar con la anuencia y la ayuda primordial de los Estados Unidos. Sí. Eso no existe en Cuba. En Cuba lo que hay, para el gobierno cubano, para el Partido Comunista de Cuba, todo el problema es el bloqueo. Sí. Para los Estados Unidos, el exilio cubano, el problema es el sistema. Entonces, como no hay esa comunicación, esa fluida que la hubo con Vietnam, que la hubo y la hay con China, Sí. En Cuba las condiciones son otras. Entonces se intentó hacer una apertura con el señor Obama, se avanzó bastante, pero el señor Trump abruptamente la echó abajo y se volvió a puntos mucho más atrás de lo que se estaba. El señor Biden ha dicho que él no va a repetir la política de Obama, a pesar de que era su vicepresidente y la apoyaba cuando la hicieron. El señor Díaz-Canel, con el control ahora completo del poder, porque todos sabemos la historia de los primeros secretarios de los partidos comunistas en los países socialistas, cómo se desarrollaba. La mayoría, casi todos, morían en el poder. Sí. Raras excepciones, ¿verdad? Khrushchev, Zhivkov, bueno. El punto es que el señor Canel tiene varias alternativas. El asunto es que si bien es cierto, él ahora tiene el poder de ser el presidente de la República y de ser el primer secretario del Partido Comunista, bueno, si tú observas el buró político, a pesar de que ya no hay de estos nonagenarios y octogenarios, Sí. te encuentras personas que son de la línea dura, como el presidente de la Asamblea, que está en el buró político, el señor Lasso, el propio ministro de Relaciones Exteriores, el señor Rodríguez, los ministros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, que son generales, Sí. y sabemos que ellos tienen un poder inmenso también. Así es que el señor Díaz-Canel tendría que jugar un ajedrez muy fino, de manera que no llegue a provocar una reacción abrupta de los poderes constituidos, sobre todo en la parte de las Fuerzas Armadas, y hablo Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ministerio del Interior, etcétera, porque el ministro del Interior está en el buró político, así como está el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de las Fuerzas Armadas, como dije. Ese ajedrez que se está formando es muy delicado. Yo veo más que un Deng Xiaoping o que un modelo vietnamita. Yo veo más una apertura como la de Gorbachev. Una apertura que puede iniciar brindándole de adentro hacia afuera y mandándole señales al mundo, y en especial a Estados Unidos. Sí. Brindándole oportunidad a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión cultural, a que la gente pueda emprender con mayor facilidad, sin tanta traba burocrática. Sí. El sistema impositivo, por ejemplo, es muy difícil. La gente, cuando viaja y compra los productos para hacer sus negocios y demás, tiene que pagar unos impuestos que cada vez, porque ellos necesitan recursos que no tienen de dónde. Pero hay algo Carlos... Ya desaparecieron todas las ayudas externas. Es que lo que es increíble es la sobredimensión que tiene Cuba, que yo creo que el señor Biden no es que no va a seguir la sucesión de Obama, sino que
Cuba ya es un tema realmente marginal para cualquier político de Estados Unidos. Es decir, fuera de este grupo de exilados y fuera del peso que tiene tal vez en Miami, el resto del país, Cuba no le importa. Y yo creo que esa sobredimensión poco a poco a Cuba ha vuelto a su nivel real de peso internacional. Y es lo que tiene que entender también esta nueva dirigencia cubana, ¿no? Sí, por eso te decía, porque el otro escenario es el escenario de que cierren fuerzas, unan fuerzas los de línea dura. Sí. Porque tú puedes ser línea dura, Fernando, y luego de 62 años, casi 63 años, tú puedes ser línea dura, pero no puedes ser cabeza dura. El sentido común te indica que algo en el experimento no funciona. Sí. Y para eso solamente hay que vivir el día a día con los cubanos, con el pueblo cubano, con los trabajadores cubanos, con los ingenieros cubanos, con los profesionales cubanos. Convivir con ellos en los pueblos, en sus casas, en sus actividades, todo el tiempo. Uh-huh. Ver la realidad, porque se genera, aunque parezca mentira, se genera mucha riqueza en Cuba, pero está seccionada, secreto a voces. El turismo le pertenece al comandante fulano de tal, la construcción le pertenece a la familia tal. Sí, sí. Una aristocracia. Entonces algo no funcionó en el experimento. Algo del experimento inicial no está funcionando. Claro. Y eso puede llevar entonces, tú usaste una palabra hace un rato, a una implosión. Uh-huh. Y eso sería dramático y sería muy costoso, sobre todo para la gente común. La gente, mira, los cubanos, yo siempre los comparo, y un amigo mío también, conversamos con él de eso mucho. Los cubanos son los israelíes del Caribe. Claro. Esa gente emprendedora, esa gente que tiene la visión para ver dónde es que está lo que produce, dónde poner un dólar para que genere más. Claro. Gente trabajadora que se rompe el lomo por, hombre, el exilio cubano, donde quiera que vas, es muy raro el caso de un cubano que haya emigrado, que le haya ido mal. Claro. Amén de que también gozan, independientemente de las opiniones de algunos que dicen que no, que el sistema educativo, tienen una base científico-técnica muy buena, muy alta. Tienen una medicina muy alta. Tienen eminencias en el mundo de la medicina. Hombre, ni hablar de los deportes, pero dentro de esos logros médicos y de la medicina cubana, te encuentras que no hay medicamentos. Sí, sí. Como el seguro social de aquí, ¿no? Que tú pagas y pagas y pagas y no hay medicamentos. Y tienes que ir a operarte la vista clínica privada porque si esperas al seguro social queda ciego y así. Claro. Bueno, allá hay un tremendo sistema médico, pero carecen de muchos medicamentos, sí, por múltiples razones. Repito, para ellos el bloqueo es la causa fundamental de todo. Para los norteamericanos y para el exilio cubano es el sistema. Es el sistema. Bueno. Entonces, el camino que le quedaría al señor Díaz-Canel es ir abriendo, es lograr esas aperturas de forma tal, porque mira, Fernando, la gente que estudia, la gente que lee, la gente que viaja, y hoy en día podemos viajar por el mundo entero sin movernos de la casa. Exacto. Podemos saber lo que está pasando, como mencionaste, en Vietnam, lo que está pasando en Camboya, lo que está pasando en Mongolia, lo que está pasando en Finlandia, lo que está pasando en Chad, lo que está pasando en Ruanda, lo que pasa en cualquier lugar nos enteramos de una vez. Entonces, cuando la gente está ilustrada, uh-huh, además de eso, tiene una base científica, técnica, educativa alta, académica, cuando la gente está estudiada, ilustrada y además informada, tú no le puedes echar cuento. Okay. Y no le puedes venir con discursos románticos ni sectarios. Y no le puedes venir con lo peor de todo, imposiciones. El ser humano no acepta imposiciones. Entonces, ok, hubo un contexto histórico en los años 60, en los años 70, en los 80, pero ya, porque habría un tercer escenario. ¿Cuál sería? Que el señor Díaz-Canel pretenda prolongar otros 30 años, sí, esa forma de vida agónica que ha llevado ya a un pueblo, fíjate, a una indiferencia
A un pueblo que lo único que piensa el pueblo es cómo resuelvo mi problema hoy. Así es. ¿Ve? Carlos. Entonces, esos serían los escenarios que yo veo. Lamentablemente, a muchos les gusta lo que uno puede expresar, lo que uno puede interpretar, a otros no les gusta porque todo el mundo quisiera que tú opines como ellos quieren que sean las cosas. Y en un tema como Nosotros Cuba siempre hay... de hacer un enfoque objetivo, honesto y respetuoso. Así es. Carlos Salazar Medina, internacionalista y ingeniero en minas.